Puede que pienses que los sueños no son peligrosos. Tal vez creas que dormir es uno de los mayores placeres a los que se puede aspirar en la vida. Pero quizás un día te encuentres con lo desconocido, con algo que viva en la delgada línea entre la realidad y tu mente. Quédate a disfrutar de este relato, y la próxima vez que algún ruido llegue a tus oídos mientras duermes plácidamente, tal vez no te atrevas a abrir los ojos. La noche empezaba a caer sobre su ventana como un tsunami que engulle las casas de madera de un pueblo pesquero. Los ojos de Sofía se encontraban cansados, clavados en esa pantalla de ordenador que castigaba sus retinas. La sangre le bombeaba con fuerza hacia la cabeza, generando un dolor intenso que recorría pinchazo a pinchazo toda su espalda. Había estado más de 5 horas seguidas delante de aquella máquina, terminando los informes que tenía que entregar al día siguiente. Una suave música inundaba su apartamento, y las luces amarillentas bañaban las paredes color pastel, creando un ambiente cálido que hacía que Sofía trabajase mecánicamente, mientras luchaba contra sus párpados por no caer rendida sobre el teclado. Se estiró como un gato tras una buena siesta, intentando relajar los músculos agarrotados por las horas de tensión. Tras apagar el ordenador, se levantó y hundió sus pies descalzos en la alfombra del salón, haciendo que un cosquilleo placentero comenzase a ascender por sus piernas, combatiendo los pinchazos que se lanzaban desde su cabeza. Se preparó la cena, mientras hablaba con su madre como cada noche, intentando mitigar su soledad a través de ese dispositivo que conectaba a personas a distancia. Tras mudarse, Sofía pasaba muchas noches sin compañía. Su pareja viajaba a menudo por cuestiones laborales, y ese apartamento se le hacía inmenso cada vez que la puerta de entrada se cerraba, dejándola a ella en su interior. Al principio le costó. Un apartamento tan grande, lleno de habitaciones inundadas de oscuridad, no era la mejor forma de curar sus fobias. Pero Sofía sabía que ya no era una niña, y se acostumbraría a eso, costase lo que costase. Se sentó en el sofá con su cena y comenzó a ver una película mientras iba saciando su apetito. Los párpados volvieron a pesarle con fuerza media hora después, y comenzó a entrar en un suave sueño, mecida por el sonido del televisor que cada vez sonaba más lejano, convirtiéndose en un susurro. Se despertó de pronto, escuchando un fuerte golpe sobre la puerta de entrada. Sofía se levantó del sofá casi temblando, sintiendo el frío incipiente que flotaba en toda la estancia. Se acercó a pasos pequeños a la entrada, sin hacer ruido, como un felino acercándose a su presa, y colocó aterrorizada el ojo derecho sobre la mirilla. La luz del descansillo parpadeaba, pero a pesar de ello, no parecía haber nada más al otro lado de esa puerta que la alejaba de todo peligro. Decidió irse al dormitorio, con la idea de continuar con el sueño que había comenzado delante de su televisor. Cayó rendida sobre la cama a medio destapar, y se acomodó mientras el sueño iba venciendo a sus torpes movimientos. Pasaron varias horas, en los que los ojos de Sofía viajaban por sueños placenteros que la alejaban de la oscuridad, hasta que una extraña sensación le hizo despertarse. Podía escuchar su respiración agitada, rompiendo el silencio de la madrugada. Sus ojos se movían adivinando sombras en la oscuridad, mientras su cuerpo no podía responder a sus indicaciones. Fue en ese momento en el que luchaba por levantar los brazos cuando vio una enorme figura junto a ella. Casi se le paró el corazón y un grito intentó ascender como la lava de un volcán por su boca, muriendo en sus labios. No podía gritar, no podía moverse, sus piernas estaban clavadas a esa cama que la atrapaba con fuerza impidiendo que pudiera escapar. Vio cómo la sombra se movía, aproximándose hacia ella. Sofía notaba que empezaba a faltarle el aire, un extraño cosquilleo le recorría el cuerpo, pero a pesar de eso parecía como si solo existieran sus ojos. Todo lo demás era una masa de carne y huesos que ahora mismo no respondía a sus sentidos. Apretó los párpados con fuerza
intentando no ver lo que se encontraba a solo 1 metro de su cara. Esa extraña figura agachó su cabeza, expulsando su aliento fétido a unos pocos centímetros del rostro de la chica. Sofía se mareó, creyó que estaba a punto de vomitar, pero nada podía salir de esa boca sellada que no tenía ninguna intención de responder a su mandato. Volvió a abrir los ojos, y la cara de ese ser se encontraba solo a 1 palmo de distancia, con unos enormes ojos rojos clavados sobre los suyos, babeando sobre la chica, que sentía las gotas frías cayendo sobre su rostro. Una risa salía entre unos dientes afilados y sentía cómo pasaba sus garras por sus brazos, haciendo que el vello se le erizase. Sofía apretó con fuerza, se concentró para lanzar un grito que desgarrase su garganta. Notaba cómo éste comenzaba a remover su estómago, cómo poco a poco los pulmones iban lanzando el aire hacia el exterior. Notaba cómo esa fuerza subía, rozándole la campanilla, llegando a sus labios, para terminar rompiendo ese encantamiento que la mantenía aferrada a la cama. Gritó con fuerza, como si se le estuviera escapando la vida, al mismo tiempo que consiguió despegar la espalda del colchón y quedar sentada en la oscuridad. Lanzó su brazo hacia el interruptor, pero este seguía respondiendo con torpeza. Le costó varios intentos conseguir que las luces se encendieran. Cuando lo hizo, se encontraba completamente sola, en un dormitorio agradable que olía a tranquilidad. Se llevó las manos a la cara, intentando calmarse, convenciéndose de que todo había sido solo un sueño, una pesadilla tan real que había conseguido empapar toda la cama de sudor. Se levantó para ir al baño, apoyándose en unas piernas que se tambaleaban. Agarró el pomo de la puerta de su dormitorio y la abrió lentamente mientras se pasaba la mano por los ojos. Cuando miró hacia adelante, dio un grito que recorrió todo el apartamento. Se encontró frente a la figura que había visto mientras estaba sobre la cama. Estaba allí, de pie justo frente a ella, con esos ojos rojos clavados en su figura, y esa sonrisa babeante escapando de su boca. Sofía cayó al suelo de espaldas y empezó a retroceder como podía, mientras las luces de la habitación parpadeaban con furia, cargando de tensión el lugar. Ese ser empezó a reír cada vez con más fuerza, mientras paso a paso iba acortando la distancia que los separaba. La espalda de Sofía chocó contra el armario de su dormitorio. Ya no podía retroceder más, veía esa enorme figura acercándose, pero era incapaz de levantar la cabeza para mirarla de nuevo. Se tapó la cara, mientras sus lágrimas empapaban las yemas de sus dedos, escuchando la risa dislocada de ese ser repulsivo. No sabía cuánto tiempo pasó, quizás unos pocos segundos, pero cuando se dio cuenta, esa risa ya no era perceptible. Tampoco se encontraba a su alrededor ese pesado olor a putrefacción. El silencio volvía a golpearle los oídos. Fue bajando las manos con lentitud, temblando de miedo, abriendo los ojos poco a poco, observando por las pequeñas rendijas que dejaban sus párpados que todo estaba oscuro nuevamente. Se decidió a abrirlos por completo y vio que se encontraba sobre la cama. Encendió la luz pulsando el interruptor, esta vez sin dificultad. La cama estaba caliente, pero no había sudor entre sus sábanas. El asqueroso olor, al igual que ese extraño ser, había desaparecido. Al parecer, todo había sido un sueño, pero esta vez decidió quedarse allí, sentada, hasta que llegase el amanecer. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.